forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a BPS News. Vamos a platicar nuevamente de temas fiscales. El día de hoy está con nosotros la licenciada Lisbeth Vidal López. Lisbeth, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro, bienvenidos. Hoy es viernes de BPS News y aquí estamos, gracias. Aquí estamos, gracias, su servidor y amigo Álvaro Cordón, y vamos a platicar acerca de cuáles son las deducciones que se pueden tener a través de los automóviles. ¿Qué tipo de deducciones pueden llegar a ser? Si un automóvil grande, chico, ¿qué se puede llegar a tener? Esto lo veremos en nuestro tema de tópicos fiscales. Posteriormente pasaremos a ver el tema de la entrevista, como siempre, y algún tema de carácter fiscal o algo de los problemas en las noticias de BPS News. Sin más por el momento, y vamos a continuar y vamos a dar inicio. Estamos aquí en BPS News, vamos a un corte y regresamos a tópicos fiscales. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Ya estamos aquí en tópicos fiscales y Lisbeth, como siempre, vamos a platicar hoy de un tema raro, de los automóviles. ¿Qué se puede deducir los automóviles? Hay muchas empresas que tienen diferentes tipos de automóviles y hay gente que no tiene automóviles, pero muchas veces usan de los empleados o algo. ¿Qué es lo que se puede llegar a deducir o qué podemos llegar a deducir el empresario o los empresarios en el tema de automóviles? Sobre este principio yo te diría, primero, ¿qué es un automóvil? ¿Qué podríamos estar hablando de lo que es un automóvil? Porque es aquel bien que tiene una fuerza propia motriz, que se puede movilizar de un lado a otro. Por sí mismo. Por sí mismo, claro, bajo la dirección todavía, porque ya vamos a entrar al mundo que ya se van a poder mover solos. Claro. A través de las inteligencias artificiales. Pero un automóvil, la idea es aquel bien que a través de un proceso de combustión se podía movilizar y puede avanzar de un lugar a otro. Las motocicletas se podrían entender también como automóviles, porque es un bien que era de 2 o de 3 y hay hasta de 4 ruedas, en las cuales pues tiene un proceso de combustión y se pueden movilizar también de un lado a otro. Yo te preguntaría, Liz, ¿los camiones se entenderían como automóviles? ¿Los camiones escolares? ¿Las camionetas pick-ups? ¿Todos somos iguales? No, bueno, cada uno es diferente, Álvaro, ¿no? Yo creo que sí. Físicamente cada quien es diferente. Me queda claro, pero todos para efecto de la ley serían iguales. El reglamento de la ley de ISR, porque hablando de impuestos, recordemos que hay una NOM que regula la parte de todo el transporte en México. Pero hablando de la ley del impuesto sobre la renta, Álvaro, el reglamento nos dice que automóvil se define como aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta 10 pasajeros, incluido el conductor, precisando en su segundo párrafo que, bueno, finalmente no se encuentra comprendido en esta definición las motocicletas. Ahí dice claramente no. Ya sea de 2 o 4 llantas, ¿no? 4 ruedas. Entonces, esta parte que a lo mejor tú comentabas, pues finalmente las motocicletas no entrarían en este rubro de vehículos, de automóvil, y entonces el automóvil sería que tiene capacidad hasta 10 pasajeros. Híjole, cuando entonces, se dice hasta 10 pasajeros, Liz, pues hay una gran gama. Claro, tú podrías decir, es que mi auto es una camioneta y entonces no tengo que entrar en el tope de la ley, pero atendiendo al reglamento, pues si es de 5 pasajeros, de 7 pasajeros, de 8 pasajeros, ¿no? A lo mejor por decir la Suzuki Ertiga, son 2, 5, 8 pasajeros, entonces ya no podría entrar como equipo de transporte, sino entraría como automóvil, ¿no? Estas camionetas de
japonesa, se me fue ahorita el nombre, donde caben 12 pasajeros que se utilizan a lo mejor en el transporte en los estados para como tipo transporte público, pero son camionetas de Hayas. esas son unas, pero hay otras, se me fue el nombre. Entonces, esas ya no entrarían como automóviles, ¿no? Por el número de pasajeros que caben dentro de Híjole, ¿será solo lo que denomine esto el número de pasajeros, Liz? Pues Si como yo dice como marca el reglamento. O sea, no, si no lo quieres deducir, pues no te importa. Cómprate el que quieras, de 300, de 400,000, de 2, de 10, o sea, ¿quieres deducirlo? Porque ese es el verdadero tema. Te estás poniendo muy agresivo. No, lo quiero utilizar para deducir en impuestos sobre la renta, entonces, ¿qué te dice la ley? Para mí, automóvil, o sea, a lo mejor para la NOM no dice eso, pero para efecto de reglamento de renta te dice, para mí automóvil es Y luego se va al segundo tema. Cuando me voy a la ley del impuesto sobre la renta, dice, oye, yo te permito que deduzcas. Vamos a suponer que tengo un automóvil de 5 pasajeros o de 8 pasajeros. Sí. Ya cumplí con el primer requisito, que es menor a 10, ¿no? Máximo 10. Y luego me voy al segundo requisito. En la ley del impuesto sobre la renta te dice, oye, si es auto de combustión, ¿no? Porque bien sabemos que hay de combustión, híbridos y eléctricos, te dice el monto máximo de ese automóvil que podrás deducir es de 175,000 pesos. Entonces ya va otro requisito, que su costo no sea mayor a 175,000 pesos sin IVA o que costando más solo puedes deducir 175. Sí, no te limitan a que no puedas adquirir. Claro, adquiere el que quiera. El tema es hasta 175 es lo que yo digo. Que ahorita comentamos es un tema bastante viejo y un límite muy, muy, muy claro, cerrado. No se ha actualizado, Álvaro, y creo que ese es el principal problema, no se ha actualizado. Y sí debería irse actualizando, porque pues yo creo que ahorita en el mercado, a no ser los autos nuevos chinos que han llegado, no caes abajo de este monto en ninguna agencia, entonces ese sería otro tema. Ahora, ¿qué es lo que implica? Obviamente estos 175,000 pesos son del auto nada más, la ley nos dice, lo puedes deducir en 4 ejercicios, o sea, el 25% cada año, entonces lo podrías deducir en 4 ejercicios, y obviamente los gastos relacionados con él. Ahorita entramos a ese tema. Yo creo que ese es el punto del cual podemos hablar. Porque cuando tú me dices, a ver, vamos primero a la parte de lo que es el valor de un automóvil. Y yo insisto en que efectivamente el valor está muy castigado. 175,000 pesos, ya creo que ni hay autos abajo de 175,000 pesos. Segundo punto. Hasta de 10 pasajeros, tienes toda la razón, si es para el uso de las personas de su devenir diario, pero si yo utilizo una camioneta de carga para llevar motores, para llevar piezas, para entregar mercancía, sigo sobre el límite de los 175,000. No, porque ya no sería un automóvil. Recordemos, por eso la importancia de conocer esta NOM de equipo de transporte. Cuando ya entras a los equipos de transporte, hablamos de qué peso cargan, de cuántos ejes tienen, si de 2 ejes, si de 3 ejes, si de 4 ejes, y entonces ya viene una serie de especificaciones donde te dicen que es equipo de transporte. O sea, ya ahí ya habría una diferenciación que lo que es equipo de transporte no sería automóvil. Y entonces ahí, pues obviamente los lineamientos serían otros, porque la ley lo que restringe es al automóvil. El automóvil, vuelvo al tema. Hay camionetitas para uso de transporte de mercancía que no tiene que ser de carga pesada, que son carritos pequeños, que son para 2 personas, y sí, a lo mejor atrás traen espacio para carga. Claro, habría que verificar, ¿no? Yo creo, o sea, ese es a lo que voy. ¿No sientes que ya en un país que ha ido creciendo, esta disposición ya está muy arcaica? Sí está arcaica, desafortunadamente no depende de nosotros que porque esté arcaica no la sigamos, sí, ¿no? Porque ojalá digamos... Es bien importante eso, ¿no? Ya está arcaico y no le hago caso, pues no, yo te diría... No, pues arcaico uno y que no me hagan caso. Tienes que hacerle caso, ¿no? Porque cuando llegue una revisión de la autoridad,
pues ese no es un soporte legal para que le digas, no, ya está muy vieja y no había actualizado, y entonces, Claro. pues yo lo hice como quise. Pero ese es a lo que voy. El importe del monto es un monto que no está actualizado, la autoridad ya lo ha dejado muchos años, no define claramente tanta sofisticación que hay en los autos, o a lo mejor sí, ese es el proyecto. La pregunta sería, ¿la autoridad quiere que deduzcamos o que podamos hacer deducible automóviles? Pues yo creo que sí, sin embargo, yo creo que no ha actualizado la regla, ¿no? Incluyó hace poco una parte de los autos eléctricos, Sí, donde la deducción era por 250,000 pesos. así es. En aquel entonces, cuando sale esa disposición, pues creo que el auto más barato eléctrico era como de 400,000 pesos. Entonces, ¿qué es importante? Pues estar viendo, y yo creo que sería tal vez, ¿cómo podríamos presionar? Pues a lo mejor haciendo solicitudes, ¿no? Yo tengo este automóvil, quiero deducir, ¿no? De forma específica a cada contribuyente, para efecto de que la autoridad respondiera. Y entonces Sí, por lo menos que nos dé una visión más clara. O las cámaras, ¿no? O los institutos, de decir, oye, ya te quedaste atrasado en esto. Yo creo que sí, yo creo que es una voz nada más para decirles, primero no es culpa ni del contador ni de los asesores. Claro. Hay que llegar hacia las autoridades, hay que darles mayor comunicación a través de las cámaras, los medios, que se haga una comunicación más formal. Dos, Liz, es que sabes que esto me lleva a una segunda deducción, porque de repente te dice, oye, si tú el automóvil rebasas esos límites, en la proporción que sí es deducible, vas a poder deducir el gasto. Entonces, déjame decirte qué pasa si tienes un chofer, qué pasa si mandas pintar la unidad, sí, qué pasa si le cambias las llantas. El mantenimiento, las verificaciones, irían en la proporción en que es deducible. Y entonces ya no te pegó solo en el valor del auto. Claro. Sí, recordemos que este ha sido un tema de discusión ya antiguo, Álvaro, y inclusive muchas arrendadoras te dicen, si lo rentas, todo es deducible, sí. ¿no? Porque en realidad este porcentaje de la deducción pues va cuando el auto es tuyo, ¿no? Entonces, en el caso de que lo rentes, pues muchas arrendadoras te dicen, todo es deducible. Y luego habría que tener cuidado por estos esquemas novedosos que salen, donde te dicen, oye, no, le vamos a poner servicio de logística cuando te lo rente. Oye, pero también hay un límite en la renta que normalmente equivale a la deducción de estos 175,000 pesos. Y entonces o te ponen renta de vehículos sin chofer. O sea, creo que también si tú estás usando un esquema de renta, por más que la gente te diga que es deducible los 20,000, los 30,000, los 40,000 pesos que pagas de renta, pues tendrás que dirigirte a las disposiciones y saber que si lo haces corres un riesgo. Yo creo que principalmente hay que decirle a nuestros amigos, el auto se deduce, como bien lo decías, en un periodo de 4 años, a través de un 25% anual, y eso es lo que está definido en la ley. Exacto. Hay interpretaciones de algunas personas en Monterrey, en Guadalajara, que dicen que ese monto debiese de ser al año. Son interpretaciones muy agresivas, no sé qué opines tú, Liz, porque hasta en la misma página de la autoridad las tiene como unas actividades no muy limpias, el hacer mayor deducción de lo que está permitido. Claro, recordemos que hay quien te dice, ocupa esos 175 y a lo mejor si tu coche vale 800, pues esos 125, 150 entran en el primer año. Sí. Entonces, habrá que estar atento a la disposición que tomes y al riesgo que eso implica, ¿no? Todo beneficio mayor vas a correr un riesgo. Claro, yo creo que quien lo quiera correr se vale, es una decisión propia, pero estar consciente de los riesgos que eso implica. Cuando tú tienes un automóvil, Liz, dijiste hace unos momentos, ¿es deducible todo gasto de mantenimiento? Sí, es deducible los gastos que sean inherentes para lo que ocupas el coche, ¿no? De entrada estamos partiendo de que el coche venga a nombre del contribuyente, persona físico-moral, para la actividad que realiza. ¿Dónde vendría el problema? A lo mejor hay gente que no deduce, Álvaro, si yo soy un asalariado y compro un auto, pues a lo mejor a mí me van a poner sin efectos fiscales y pues
en nada me sirve porque aunque yo pida factura de todo, las deducciones de ese asalariado no incluye un auto y no incluye los gastos de ese auto. Me queda claro, pero te preguntaría yo, ¿es correcto que lo pongan sin efectos fiscales? Sí, si tú lo solicitas así, sí. Si así lo solicitas. Claro, si así lo solicitas, te lo podrían poner así, para efecto de que pues no vas a deducir. Nada más porque aclaramos, y a todos ustedes amigos les recordamos, aclaramos que es el auto de un empleado, Claro, de alguien que solo devenga ingresos por su salario. salario. Pero ¿qué pasa si no es este el caso? Que esta persona gana y aparte da conferencias o da pláticas en la tarde y se dedica a dar conferencias y va de un lado a otro a vigilar o asesorar diferentes de clientes adicional a su salario que tiene. Claro. ¿Este señor sí podría tener un auto? Claro, sí podría deducirlo, a lo mejor va a tener una actividad empresarial, va a tener un servicio profesional y entonces pues lo puede deducir y atendería las reglas que hemos comentado. Nada más como comentario porque lo mencionaste tú, no yo. ¿Qué diferencia hay entre que sea una actividad empresarial y un servicio profesional? Y lo menciono porque en la ley, si bien están dentro del mismo capítulo, sí son dos actividades totalmente diferentes. Sí, claro. Recordemos que en términos civiles, Álvaro, este servicio personal independiente y el contrato que se deriva de él normalmente necesita un título. El contador, el abogado, el ingeniero, el arquitecto. Y entonces da esa pauta para que eres un especialista, eres un profesional, eres un profesionista con un título que hace esos servicios. Y aparte, seamos claros, y debes de demostrar que los practicas y que los das. Exacto, y la actividad empresarial no necesariamente necesitas tener título ni nada. Un título y una cédula. Voy a poner el caso del veterinario. A lo mejor el veterinario es un profesionista y puede dar sus honorarios como veterinario cuando atiende a algún animal, ¿no? Ya sea en la ciudad, en el campo, todo eso. Pero a lo mejor se dedica a la venta de comida de los animales, o se dedica a la no venta, es por su actividad no de es, doctor. Exacto, sino ya tiene una situación comercial y entonces por esa actividad entraría en un tema empresarial. Y ya siendo así, puedes hacerlo también deducible, pero no tienes que estar en la medida de las exigencias que te da la actividad de servicio profesional. Claro, no, recordemos que ya cuando entras en esto, a lo mejor ese veterinario necesita ese auto o esa camioneta para ir a ver a los animales, claro, ¿no? Cuando hablamos de los ranchos y todo esto, y entraría en las mismas reglas que acabamos de comentar de la ley del ISR. O sea, si tú ya tributas y tienes derecho a una deducción de este tipo, porque viene en cada capítulo. Claro, recordemos claro, que en las tienes personas derecho. físicas, en cada capítulo te dice, ¿no? A lo mejor, si estoy hablando de que rentas departamentos, cuando te dice cuáles deducciones autorizadas no, te dice no que incluye el automóvil. No, porque te dice, en el caso de arrendamiento de inmuebles, te dice qué es lo que tienes derecho. Claro, entonces, en el caso de que tu actividad en tu capítulo, de acuerdo a cómo tributas, te permite la deducción del automóvil, caerás en esta regla. Déjame irme para allá nada más ahorita, como dijiste, Lisbeth, porque actualmente cada día ves más camionetitas para corte de pelo de perros. Ahorita que dijiste veterinario, y me vienen a la luz las camionetas que van a tu casa y bañan al perro y le cortan el pelo y todo. Claro, a lo mejor yo separaría, porque esa camionetita que dices que llega a tu casa, lo recoge, le lava el pelo, pues depende de un comerciante, de algo establecido. Es un local que se dedica a una veterinaria. Entonces tendría una actividad empresarial. Así es. Pero tenemos a los, tipo los food truck, que le tendríamos que llamar dog truck, ¿no? Donde son los camiones que se ponen en los parques, pero son camiones, hasta donde yo he visto son camiones en donde quitan los asientos y entonces tú llevas a tu perro y le das la consulta, pero entonces estás hablando de un camión, ¿no? No estás hablando de un auto, Okay. No estás hablando que a lo mejor... No es la limitante del automóvil. Exacto, al menos es lo que yo he visto, desconozco y te mentiría de decir que si ese servicio hay alguien que lo dé en auto, ¿no? Y que quite los 2 asientos de atrás o los 4 asientos de atrás, desconozco si exista. Lo que sí he visto son los camiones que existen normalmente en las delegaciones, en los parques, en los municipios, pero estamos hablando de camiones ya. No, fíjate, ahora,
esos automóviles, esos camiones que ya definimos cuál es la diferencia, ¿pueden deducir seguros? Sí, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la unidad. Fíjate, a lo mejor en eso que estamos hablando, pues hasta el seguro de la unidad, el seguro de si tú transportas perros, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, porque ¿qué pasa si chocas, se sale el perro, pierdes el perro, si se te muere el perro, no, bueno, o el gato, ¿no? O la mascota que lleves. Entonces, ese tipo de seguros, pues si tú demuestras que son parte para cubrir los riesgos sobre tu operación, serían deducibles, los mantenimientos, la tenencia, la verificación, la gasolina, que hemos hablado miles de veces en que la gasolina, recordemos que siempre hay que pagarla con un medio electrónico. Ese es el único caso específico que exige siempre págase. ¿No? Y bueno, vendrá la limitante dependiendo del régimen de los 2,000 o 3,000 pesos en efectivo, dependiendo del régimen. Entonces, pues todo lo que tenga que ver para que mantengas la unidad. A lo mejor si tuviste que pintarla para poner tu logo, para poner tu teléfono, pues tendrá una... Vuelvo al tema, yo creo que ahí has dado todo un mundo de información para nuestros amigos cuando, ¿qué es deducible en un automóvil? Bueno, ya lo dijimos, primero hay que definir qué es automóvil y después ya hay una serie de camionetas, camioncitos o más grandes que ya podrán entrar en una actividad empresarial, que ya no entran a la limitante de lo que es un automóvil y que podrán seguir haciendo deducible todos los gastos de mantenimiento, de seguros, de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser deducible, pero siempre siguiendo la regla número 1. ¿Cuál es? Claro, lo de que es un automóvil y el monto del automóvil. Y yo lo iba a decir nada más como comentario, que para poder hacer deducible cualquier gasto tienes que tener tu CFDI. Si no traes tu comprobante fiscal por medio digital, ¿verdad? No vas a poder hacer deducible ningún gasto. Exacto, no solo el pago. Recordemos que en la práctica comercial se acostumbraba a endosar la factura. Hace muchos años. Todavía se usa, o sea, entre particulares yo te endoso la factura y se da, pues en realidad es la voluntad de dos partes y entonces se da ese contrato de venta de auto. Sin embargo, para efectos fiscales, Álvaro, hoy se necesita un CFDI. Si yo tengo una actividad con la que tributo, yo te tendría que facturar ese auto, ¿no? Uh-huh. Va a llevar IVA solo si mi actividad es una actividad de empresa. Si no, ese auto irá sin IVA, pero sí debo emitir un CFDI. Y en algunos estados como la Ciudad de México, la Ciudad de Oaxaca, dependiendo del estado en que te encuentras, cuando tú haces esta venta, Álvaro, ¿por qué la importancia del CFDI? Primero porque a partir de esa fecha, pues yo ya no tengo responsabilidad sobre ese auto, con independencia de que firmes la responsiva. En algunos estados te piden que avises a la alcaldía que perteneces o al estado que perteneces a quién le vendiste. Déjame decirte que, como bien lo dijiste, aquí son en algunos estados. Hay países en todo Centroamérica, tú no puedes vender el auto si no vas con la autoridad y le informas que lo vas a vender para que verifiquen ellos que tengas el derecho para poder venderlo. Aquí en México uno dice, oye, te vendo mi coche, endosas la factura y se lo das. Sí, pero fíjate, en estos nuevos avisos que hay en algunos estados, te piden el contrato. Muy bien. En cuánto lo vendiste, a quién se lo vendiste, para la baja de placas, para el cambio de la tarjeta de circulación y todo lo que corresponda, porque a partir de esa fecha, a lo mejor en estados donde hay multas por velocidad. Y sería lo más conveniente, ¿sí o no? Exacto. Entonces, yo creo no dejar de cumplir con las formas, pues para estar protegido. Liz, nada más por último, nada más, porque me ha tocado más de una vez que alguien me dice, oye, quiero vender mi automóvil. Le digo, oye, pues a ver, déjamelo ver, ¿no? Y lo ves y el auto pues está en muy buen estado y lo puede vender en 100,000, 200 o más dinero, la cifra que sea. Si lo vende, él puede deducir lo que tenía pendiente. Si tiene una actividad empresarial donde dedujo ese automóvil, sí. Sí, si es por salario, me queda que no. No, y aún por salario, si él lo vende, recordemos que en la venta hay un ingreso.
Ese sí. asalariado tendrá que acumular. ¿Es a dónde voy? Tendrá que acumular ese ingreso, pero la ley te da una exención. Te da 3 veces el salario mínimo equivalente a lo que es la UMA. O sea, la ley dispone 3 salarios mínimos elevados al año. Sabemos que donde se habla de salarios mínimos debemos de interpretar la unidad de medida, la UMA actualizada, que hoy anda por el tenor de los 100 pesos por día. Si es así, ¿habría una exención? Sí, de aproximadamente 110,000 pesos, un poco menos. Entonces vamos a suponer que yo te vendo mi auto, soy un asalariado, por esos 110,000 pesos yo no pagaría impuesto y por el excedente yo tendría que acumular esa parte de ganancia que no quedó exenta a mi declaración anual para pagar el impuesto. Porque recordemos que la venta de un automóvil entra en otro capítulo de la ley del impuesto sobre la renta, que se llama enajenación de bienes muebles. Exacto. Y eso podría ser tema para otro tema y otra cápsula de BPS. Exacto, y fíjate que en este caso, Álvaro, estas personas que no tienen una actividad, de repente dicen, oye, ¿cómo emito esa factura? Yo no puedo. Y entonces sale una regla miscelánea, donde esa regla miscelánea, a veces yo voy a la agencia y digo, oye, quiero vender mi auto, pero tómamelo a cuenta de otro auto. Entonces se autoriza a que quien te compre el auto solicite una autorización y entonces se emite la factura a nombre tuyo. Por eso, cuando a lo mejor vamos a las agencias, no se preocupe, nosotros hacemos la factura, pero es porque existe esta regla que permite como una autofacturación tratándose de autos usados. De automóviles usados, porque si eres una actividad empresarial, pues tú lo deberías de facturar. Tú lo tendrías que facturar, exacto. Entonces, y existe un complemento tratándose de autos usados que hay que llenar. Yo creo que esa parte de los complementos es otro tema y otra cápsula que tendremos para otro día, Lisbeth, si te parece. Y a todos ustedes, amigos, les agradecemos mucho el favor de su presencia en esta cápsula. No me voy, nada más despido a corte y nos vamos para regresar con la entrevista. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola, estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Son 39 años. Mismo compromiso, mejorar cada día para brindarte el mejor de nuestros servicios. Siempre manteniendo la esencia de nuestros valores. Gracias por ser parte de nuestra historia. Buró Profesional de Servicios, marcando la diferencia. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos ahora aquí en nuestra sección de la entrevista a la contadora Marta Aguirre. Marta, gracias por aceptar la invitación. De entrada, pues,
qué bueno que nos acompañas. Y todos pensarían que una contadora viene a hablar de temas fiscales y contables como nuestro programa, pero esto va un poco más allá, lo vería yo, Marta, muy interesante. Estaba viendo a lo que te dedicas y en esta parte de las configuraciones sistémicas, me gustaría preguntarte, ¿qué son las configuraciones sistémicas? Porque cualquiera diría, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las empresas? ¿Qué tiene que ver esto con este programa? Entonces, Marta, bienvenida, y si nos explicas qué son las configuraciones sistémicas. Ay, pues muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes. Pues mira, te voy a explicar un poco. Nosotros empezamos a trabajar con las configuraciones sistémicas a raíz de ver el impacto que tienen las constelaciones familiares en las personas, y como las empresas a su vez están hechas de personas. Aunque yo haga una empresa y esté a mi nombre, siempre mi empresa va a ser más grande que yo, porque no solamente es el impacto de la persona, sino es el impacto de los clientes, de los proveedores, de la gente con la que interactúas. Entonces, no podíamos hablarle a un empresario de constelaciones familiares dentro de la empresa porque lo veían como algo muy esotérico. ¿Sí? Okay. Sí, de mucha mística, ¿sí? Aunque ya hay empresarios muy encaminados, muy enrolados, hay gente que esto le parece como fantasioso, no lo ve palpable, no lo ve terrenal. Entonces, okay, ¿qué hacemos? Nos salimos un poco, pero tomando la misma metodología de lo que es una constelación familiar, hacemos la configuración sistémica. ¿Qué hacemos esto? Pues vemos cada departamento como un sistema, así como el cuerpo humano tiene diferentes sistemas que trabajan independientes, pero todos dependen de todos, ¿sí? El sistema digestivo es independiente, pero depende del circulatorio que le dé sangre o del respiratorio que le dé el oxígeno suficiente. La empresa es igual. El departamento de ventas necesita del de compras, el de compras necesita del de operaciones con logística, necesitamos personal. Y cuando vemos problemas en la empresa, muchas veces decimos, la empresa está enferma, hay que ver dónde está el problema. Claro, y fíjate, aquí creo que es muy importante, a lo mejor algunos sabemos qué es la constelación familiar. Últimamente, no sé si afortunado o desafortunadamente se puso de moda por esta serie de Netflix que se llama Mi Otra Yo, pero ¿qué es la constelación familiar? O sea, creo que es importante que nuestros radioescuchas sepan qué es y el poder que tiene, Marta. O sea, quien no lo conoce podría decir, como tú dices, pues son fantasías, es un invento de la mente, pero en realidad quienes han practicado o quienes conocen, es una herramienta poderosa para cambiar algo. Entonces, ¿qué es la constelación familiar, Marta? Mira, la constelación familiar yo le explico de la siguiente manera. Es como una puesta en escena de teatro, donde el director elige a sus personajes y tú dices, tú vas a representar a mi papá, tú a mi mamá, quizás es necesario traer hasta 7 generaciones atrás y vas integrando personas para que representen esa dolencia o ese problema que representan al sistema. Las configuraciones sistémicas, a diferencia de las constelaciones familiares siempre se mueve algo, se hace una constelación, claro. Inclusive pedimos un tiempo de espera, pero es esta puesta en escena donde yo traigo el ADN de mis 7 generaciones pasadas, de papá y de mamá, y cuando yo te digo que lo representes y te tomo de los hombros y te digo, representa a mi hermano, es porque yo te estoy pasando en el ADN algo que va a hacer que tú actúes como mi hermano de alguna manera. A lo mejor le dolía la rodilla, a lo mejor tenía un tic, a lo mejor una persona muy sensible lloraba por todo, y tú vas a empezar a actuar de esa manera inexplicablemente. Pero claro, eso es a lo que yo le llamo una puesta en escena. Esa es una constelación familiar. En la empresa es diferente. A mí, yo tengo una herramienta que manejo y que la verdad me ha dado muy buen resultado, se llama FODA. El FODA es una herramienta administrativa 100% que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde yo pongo el problema y pongo los elementos que integran ese problema. Lo hago de una manera ciega, no invito a personas, porque muchas veces esto lo tienes que tratar directamente con el jefe del área y no puede traer a sus subordinados. ¿Sí? Claro, primero por la confidencialidad, segundo porque el punto de vista es diferente del que dirige al que opera, ¿no? Tal vez los objetivos o la búsqueda es diferente, entonces puede ser que en ese momento confrontarlos no alinee los objetivos, ¿no? Entonces entiendo perfectamente esta parte, sin embargo, el que llames al líder y que él tenga claro lo que tiene que hacer y también las mejores formas en que lo puede hacer, pues va a ayudar a buscar el canal correcto con la gente que está a su cargo.
Es ¿no? correcto. Ahora, en este sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque primero, partiendo de que somos un área económica administrativa, cuando llegas a las empresas, ¿no? Así como una auditoría, como una revisión, la primera reacción de la gente es paro, te rechazo y me cuesta dar trabajo entrar cuando son cosas que inclusive no se pueden mover, como una cifra, como un impuesto. ¿Cuál es tu experiencia cuando llegas a las empresas con estos temas? O sea, ¿qué te dice los líderes o la gente que el empresario te pide que veas con él un tema específico? Mira, hoy me he vuelto una experta en dejar de observar y aprender a percibir, porque tú llegas, como tú bien dices, y todo el mundo pone su cara de póker. Pues nadie expresa nada, todo está bien, no sé qué hace esta persona aquí, y entonces aprendes a percibir otra cosa, desde cómo se manejan, la forma en que te saludan, y entonces empiezas a romper hielos. Ay, Okay. Oye, yo creo que te conozco. Oye, me platicó tu jefe porque tratas de sacar información de ellos, que tienes esto y esto y esto, que te encantan los perros. Entonces empiezas a romper el hielo para poder obtener información. Estos ejercicios se hacen con información. Primero lo que hago en este FODA sistémico es darle un mapa al cliente o al jefe de cómo veo yo la situación, y es increíble. La energía se mueve de tal manera que hacemos todos los elementos, una lista de 20, 25 elementos, los ponemos en un botecito y luego los ponemos en el tablero del FODA. Él los pone ciegos, no sabe qué está poniendo en dónde. Okay. Cuando él los destapa y ve la fotografía de su sistema en ese momento, le queda claro por dónde tiene que empezar. Pero fíjate qué interesante, porque aquel que pudiera ser escéptico, ¿no? De no creo en esta configuración sistémica, cuando tú lo aterrizas en una herramienta administrativa que es el FODA, entonces como que entonces empieza a dudar de, pues, cómo sucedió esto, porque como bien decía, no son coincidencias. Si a lo mejor te aparece ahí, no sé, desorden, ¿no? Falta de enfoque, pues no es que tú lo hayas elegido, lo eligió él y a lo mejor ya entonces empieza a hacer match con lo que está pasando en su área o con la empresa. Entonces, en ese sentido, lo aterrizas en una herramienta técnica que no tiene falla, ¿no? Porque esa en realidad es de uno, ¿no? Tú la armas, tú dices que hay, que no hay, y entonces no puedes ir en contra de lo que tú estás creando. Entonces se me hace muy interesante. Ahora, en este sentido, Marta, si yo no supiera nada de esto, quiero tener una consultoría contigo, ¿dónde te puedo encontrar? O sea, ¿cómo te busco? Bueno, mira, en mis redes sociales, que también las uso mucho personal, no tanto de trabajo, estoy como Marta Aguirre Recinos, tanto en Instagram como en Facebook. Ok. Y tengo mi teléfono celular, es el 55 13 33 5365. Sí, ahí estoy a sus órdenes, podemos platicar de cualquier tema y realmente los resultados son sorprendentes. La información que encuentras no es buena ni mala. La información la tiene la persona que la solicita y él tiene las herramientas suficientes para empezar a trabajar y no dar palos de ciego. Claro, y fíjate, a lo mejor has dicho algo muy importante. Las organizaciones trabajan con personas, sin embargo, la persona no es la misma todo el tiempo. O sea, somos unos antes de la pandemia, sí. Fuimos otros dentro de la pandemia, salimos diferentes en la pandemia y hoy a unos meses de que se acabó oficialmente, somos otros. Entonces, este constante cambio del ser humano nos lleva a que las organizaciones, por más procedimientos, políticas que tengan establecidos, van a ser cambiantes. O sea, no es una estructura que se quede fría, no es una estructura que, pues tienes que hacerlo así y siempre va a funcionar, porque depende de las personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora, Marta? En una misma empresa hay varias generaciones y tenemos a los baby boomers, tenemos a la generación X, a la Y, a la Z, a los centennials, a los millennials. Entonces, esto a veces parece, si no complicado, tenemos que tener más empatía y más escucha para entendernos entre las diferentes generaciones. En este sentido, ¿cómo puede ayudar esta configuración sistémica a armonizar estos ambientes laborales? ¿Cómo lo has vivido tú? Mira, nosotros lo que hacemos es detectamos el problema a través de este FODA, tomamos qué queremos fortalecer. Hay gente que dice, si estas son mis fortalezas, yo me sigo con mis fortalezas y lo demás lo nulifica. Hay gente que sí decide crecer
mejor nulificar las amenazas o reforzar las debilidades. La decisión aquí es de cada líder. Ellos saben en qué tienen mayor expertise, pero en esto podemos hacer ejercicios de integración muy interesante donde podemos conocernos un poco más todos, ¿sí? Y donde podemos afinar lo que es nuestra misión y nuestra visión de vida, encajarla con la misión y la visión de la empresa. Hoy, por ejemplo, estaba ayer en un pool que tenemos de un club de lectura empresarial y decían que hoy la visión no se puede, antes se ponía a 5 años, a 10 años, hoy no se puede poner más de 3, porque no podemos cuantificar el efecto que tiene hoy las tecnologías y las nuevas generaciones y todo dentro de una decisión que tomamos en la empresa para alcanzar una meta u objetivo. Claro, las metas van a corto plazo y lo vemos, ¿no? Entre que los mercados financieros se mueven, entre que las políticas fiscales, laborales se mueven. Tú hoy puedes hacer una proyección y si en diciembre sale una nueva modificación a la ley laboral, entonces tu presupuesto y todo se va moviendo. Ahora, cuando hablamos de estas configuraciones sistémicas, luego la pregunta del radioescucha surge de, bueno, yo estoy empezando, otros pueden decir, bueno, a mí me está yendo muy bien, y puede haber otros que en realidad sientan que tienen un problema. ¿Hay algún enfoque específico para un tipo de empresa o yo puedo llegar contigo no importando la situación en la que esté mi empresa, o qué es lo que tú ahí nos sugieres o recomiendas? Mira, cada empresa es diferente y yo he visto en un local comercial 2 giros idénticos que venden lo mismo. Un local está abarrotado y el otro está vacío. ¿Sí? Alguna vez traté de entrevistar, por ejemplo, a la persona, bueno, no entrevistar, ver quién era el dueño del local vacío. No pude llegar a él, pero sí se veía que tenía un grave problema él de actitud y eso contaminaba como un virus. Como un COVID, contaminaba a todo su local. Tenían los mismos productos a los mismos precios. Probé los dos, unas papas fritas, sencillo. Claro. Igual de buen sabor. Sin embargo, este estaba vacío y este estaba abarrotado y había fila para entrar. Sin embargo, acá tú veías el ambiente diferente. Inclusive hasta las chicas que atendían, las meseras, eran similares. O sea, no había grandes diferencias. La diferencia era... En este caso yo identifiqué que era el líder que traía un problema arrastrando atrás. No hay recetas de cocina, cada quien es diferente, es como cuando vas al médico, puedes tener la misma dolencia al estómago, pero en uno ser algo mucho más grave y en otro ser nada más una leve infección o comiste un poco más de grasa o de sal, qué sé yo. Claro, ¿sí? Claro. No hay una receta de cocina, cada quien es diferente, por eso es importante ver la situación de cada quien en el momento específico. Entonces, fíjate, qué interesante, porque no importa en qué etapa del negocio esté yo, no importa qué tipo de negocio sea yo, si soy pyme, si soy grande, porque al final, al trabajar con personas, puedo yo aplicarlo y consultarte para ver en qué me puedes apoyar y yo, o qué necesito yo, porque a veces yo te puedo decir, oye, necesito esto, y cuando tú llegas encuentras otra cosa, y entonces me puedes decir en un momento determinado qué está pasando, ¿no? Nos hacen una pregunta, sí. Dice, ¿puede antes de abrir una empresa hacer una configuración sistémica? Desde luego. Y a lo mejor conociendo pues tal vez la base, que es las constelaciones familiares, yo creo que lo vería importante, ¿no? Es correcto. Porque te va a dar el rumbo. A lo mejor si te estás abriendo un negocio, porque a lo mejor, voy a poner un caso. Excelente. Perdiste tu trabajo. Sí. Entonces hay que ver si pasaste el duelo, no pasaste el duelo, ¿no? Y se me hace que pueden ser situaciones diferentes, ¿no? En este sentido, danos tu opinión, Marta, por favor. Definitivamente es muy importante trabajar el duelo. Yo trabajé muchos años cerrando plantas de una gran empresa porque no eran puntos rentables. Entonces, llegar a cerrar la planta era también cerrar con los trabajadores. Claro. ¿Sí? Entonces, primero trabajábamos el duelo, luego les enseñábamos a preparar un currículum y yo iba ahí como el burro que tocó la flauta al final. Yo nada más les enseñaba si querían ser emprendedores, qué tenían que hacer, cómo darse de alta en Hacienda, cómo presentar una declaración de impuestos, las nociones, ¿no? Al final necesitan de un contador, pero creo que sí es importante aprender a cerrar bien los ciclos para no arrastrar eso que de verdad hay empresas sin alma, ¿sí? Donde sí está la persona de cuerpo presente, pero el alma se quedó en esa empresa que cerró, en esa añoranza, en ese negocio. Y fíjate, entonces esta es muy pregunta importante. que nos lanza nuestro radio escucha, creo que es interesante porque ¿cuál es el motor que te está moviendo a poner un negocio?
Y creo que de ahí tú puedes dar con esta herramienta recomendaciones, sugerencias, a lo mejor inclusive a veces decir para y resuelve esto, y entonces luego inicias, o a veces estoy eligiendo algo por otra cosa, a lo mejor no es mi pasión, a lo mejor no sé nada de eso, pero yo veo que ganan dinero, ¿no? Porque también depende del móvil, y en este sentido, ¿cuál sería tu experiencia, no? De los empresarios que en realidad pueden potencializar, ¿no? ¿Qué elementos, qué cualidades o qué valores tú ves en ellos que hacen que ese negocio sea productivo? Mira, yo lo que veo sí, definitivamente es integrar todos los elementos, pero luego primero tengo una entrevista con la persona en concreto para más o menos sondear qué puede haber, y muchas veces yo sí meto un poquito de mi cuchara y les pongo un elemento no visto. Los clientes potenciales, proveedores potenciales, un personal que no tengo contratado, pero que a lo mejor podría ser de refuerzo en un área, y le digo, oye, ¿te parece bien si en tu configuración de estos 20 elementos metemos estos 2 o 3 elementos? A veces el empresario, yo he visto que dice, agarra el papel doblado y dice, esto no me hace sentido, y lo deja fuera. Porque nada más lo sintió su cuerpo. Le digo, tienes que pasarlo por tu cuerpo y lo que sientas y lo pones. Pero hay gente que lo ha sacado, y hay gente que saca a la gente de su empresa desde antes de hacer la configuración. O gente que ve el elemento no visto como clientes potenciales y dice, caray, ¿y dónde los puedo ver? Y empieza a trabajar esa parte. Entonces es muy interesante que alguien como yo, que aprendí a salirme de la caja y no quedarme adentro, ver todo el mapa y el panorama. Claro, fíjate que nos hacen otra pregunta, Marta, okay, y nos dicen, ¿cómo puedo saber si mi empresa está contaminada? Entonces, Marta nos va a dar ahorita una respuesta breve, ¿no? Pero yo también las invito a que escuchen su programa, ¿no? De esta semana, que se llama Empresas Tóxicas. Entonces, pues ahí también ella abunda con mayor tiempo, pero en una respuesta corta, Marta, ¿qué le contestaríamos a este radioescucha que me dice, ¿cómo sé si mi empresa está contaminada? Pues él tiene ya la respuesta. Su empresa está contaminada. Porque ya lo está preguntando. Es correcto. Okay. Su empresa está contaminada. Lo que hay que checar es de dónde está contaminada y qué tanto nos afecta. Puede ser que a lo mejor haya un mal ambiente laboral, ese se puede detectar. Puede ser que haya una forma mala en el departamento de logística, o a lo mejor ya me meto más a lo contable y a lo mejor tenemos que apretar aquí el control de gastos, ¿sí? O habría que ver cómo afectar los ingresos, y el hecho que no haya flujo en la empresa, eso hace que la enferme. Mira, qué interesante eso, esto es muy importante. Ahora, ¿qué tendría que hacer, por decir en este caso, si tú lo decías bien o no lo preguntaban? Hoy a lo mejor yo quiero poner un negocio, entonces te contacto y entonces te platico qué voy a hacer, y en base a eso, aunque no haya un negocio, porque tú lo decías bien, llego a una empresa, hago el FODA, pero esa empresa ya está funcionando, ¿no? Y cuando voy a empezar con un negocio, entonces, ese FODA es de la persona, es de sus sueños, es de sus proyectos, o sea, es de su visión. No, porque creo que es importante saberlo, porque a lo mejor cuando yo ya estoy haciendo algo, pues te puedo decir, esto es así, pero cuando no he hecho nada, cuando hoy yo llego con un proyecto, entonces, ¿qué es lo que tú trabajas con esa persona? Ahí sí trabajamos el sueño, por así decirlo, que es la visión que él tiene o ella tiene de ese negocio. Sí, okay. Entonces vemos los pros, los contras, qué está a favor, qué está en contra, cómo está el mercado, y él se replantea preguntas, y a lo mejor hay elementos que no ha visto y les pone checklist a todo lo que ya hizo, y a lo que no, lo vuelve a evaluar o lo toma en cuenta. Sí, ok. Sí. Hablando de tiempo, porque cuando hablamos de negocios, pues obviamente queremos que nos dé resultado rápido, ¿no? Okay. Algunos, como bien dijiste, a lo mejor separo lo que no me gusta y tal vez inclusive nunca lo voy a tocar. Pero si yo hablara de tiempos, en términos generales, porque sé que cada caso es específico, si yo quisiera trabajar un tema, es decir, tengo mi empresa, quisiera trabajar un tema contigo, ¿cuántas sesiones? ¿Cómo es el proceso? ¿De qué tiempo son? ¿Cómo es esta mecánica de trabajo, Marta? Mira, yo normalmente sí pido 2 entrevistas. Una de entrada, donde conozco la situación, veo la problemática, y en el momento en que tú traes el problema a la mesa, aunque no lo creas, las cosas se empiezan a mover. Okay. Y una segunda sesión donde le dejo de tarea
al empresario, al encargado del área, que me haga por favor la lista de elementos, que me detecte cuál es el problema principal, qué le gustaría trabajar o ver, cómo podemos ver lo demás con sus colaboradores, porque también se puede hacer con los colaboradores y todos poner los elementos y todos juntos ver el resultado. Ya depende del cliente. Ok, fíjate que nos dicen acá, si el líder es apático, ¿contamina? Desde luego. Pues como nos dice Marta, sí contamina, pero y también evaluemos, fíjate, el radioescucha ya nos está diciendo cómo es el líder. Sí. Tal vez mi pregunta también sería para este empresario, porque ¿por qué está dejando? O sea, sabiendo que hay un líder apático, ¿por qué lo está dejando todavía? ¿No? ¿Cuál es el contrapeso? Porque sé que no siempre una cualidad define todo, ¿no? A lo mejor puede ser apático, pero ese líder puede tener otras cualidades. Claro. Y eso a lo mejor hace que yo lo tenga. Pero entonces a lo mejor trabaja esta apatía y ver, porque si lo tienes como líder y lo consideras bueno, puede ser mejor. Claro. Entonces creo que si ya detectaste el tema, creo que puedes trabajarlo más fácilmente. Es correcto. Un día me tocó trabajar con un líder que lo consideraban apático, pero un excelente tomador de decisiones. Apático porque lo veían todo el día relajado, nada más estaba viendo, checabas luego su computadora y veías nada más, estaba viendo a qué restaurantes iba a ir a comer, cositas así. Pero el cuate sabía tomar las decisiones perfectas en el momento correcto. Entonces, bueno, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, que él no diera tanto esa apariencia, o sea, no ibas a cambiar su forma de trabajar, porque él para tomar las decisiones importantes era el mejor y era muy atinado. Entonces, claro, y el tema de apático va a depender de la visión. O sea, yo puedo decir que es apático, ¿no? Me ha sucedido que llegamos a auditar empresas y nos dicen, es que es un apático y no se queda más tiempo. Oye, ¿se va a su hora? Sí. ¿Cumple con lo que le pides? Sí. Entonces, esa apatía no es apatía real, ¿no? Es que a lo mejor tú esperarías que te dijeran, oigan, ya me voy, ¿quiere algo más? Pero en realidad la persona está cumpliendo para lo que está contratada. Entonces, creo que homologar los términos en una organización es importante, porque si no, para mí eres apático, pero tú que eres el trabajador, pues tú dices, llego a mi hora, me voy a mi hora, cumplo mis objetivos. Para ti no hay apatía, ¿no? Y a veces en las organizaciones, como en todas las relaciones, la falta de comunicación es el principal problema entre nosotros, ¿no? Es correcto. Entonces, en ese sentido, me agrada como esta visión que tú tienes de llegar a la empresa, primero ver al empresario y después ver qué quiere, ¿no? O sea, qué elementos tiene y ver qué quiere y con eso poder ayudar a que las empresas sean mejores. Así es. ¿No? Así es. Me gusta la frase que pones en el currículum que nos compartió Steffi, donde tú dices, mi trabajo se resume en ayudar a los demás. Es correcto. ¿No? Y creo que en ayudar a los demás, pues todos podemos ser mejores. ¿Verdad? Definitivamente siempre hay algo que mejorar. Entonces, pues agradecerte, Marta, el tiempo se nos acaba y aquí lo que yo te diría es que nos digas a lo mejor 2 o 3 puntos importantes que tú les quieras dejar a nuestros radioescuchas en este tema tan interesante de configuraciones sistémicas. Bueno, para mí es muy importante siempre poner, como dicen las configuraciones, siempre hay una relación. Y la relación siempre está en el tomar y el dar, como tú bien decías ahorita. Si el colaborador me está dando lo correcto, ¿yo qué le estoy dando a cambio? ¿Sí? Siempre va a haber un orden y definitivamente el líder puede contaminar para bien o para mal, ¿sí? Hay cosas que uno no toma en cuenta, como este líder que te digo que todo el mundo decía que era apático, pero no, era un excelente pensador, era su forma de salirse, ¿sí? De ver los problemas desde otro punto de vista, pero la verdad es que a la hora de la toma de las decisiones, él tomaba las mejores decisiones. Y yo les invito a los empresarios a que se salgan de donde están, que dejen y que vean los problemas desde afuera. A veces cuando uno respira y ve la caja desde afuera, toma otra visión diferente y dejamos de observar y empezamos a percibir. Claro, pues muy interesante el tema del día de hoy. Yo les diría, tal vez si tienen duda, atrévanse, porque a veces cuando nos atrevemos resultan cosas muy interesantes y productivas y no nos quedamos en lo que siempre hemos hecho. Dicen que si queremos que las cosas salgan diferentes, hagamos cosas diferentes. Entonces, creo que es una gran oportunidad, Marta. Yo creo que estaremos en comunicación, tal vez otro programa para hablar de algún otro tema y agradecerte que hayas aceptado esta invitación y pues a todos nuestros radioescuchas, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Noticias. El día a día con BPS News. Pues aquí regresando al final del programa, y fíjense que les quiero dar dos noticias importantes que dejo ahí en la mesa. La primera es que abren un nuevo Metrobús en el oriente de la capital, aquí de la Ciudad de México. Va de Río Frío a centro de la ciudad, que es pues Juárez. Entonces, esto va a conectar la línea 2 y línea 3 de la red. Pueden consultar los horarios en internet, pero creo que es importante en esta ciudad que tenemos que crear más vías, generar un transporte de calidad para evitar tanto uso de los automóviles, y entonces pues creo que esto es un gran aporte. En realidad, de aquella zona hacia el centro y más con el cierre de la línea 2, línea 1 del metro, pues está viendo complicado. Entonces, tomen en cuenta esto y pues vean los horarios en las redes sociales. Y otro tema interesante que tal vez después abordaremos en un programa es cómo están cambiando las condiciones de trabajo. Viene una iniciativa donde los trabajos se pueden volver pet friendly. ¿Y qué se refiere esto? Que a lo mejor yo puedo llevar a mi mascota al trabajo. Obviamente en redes sociales se ha desatado pues una serie de contradicciones, porque hay quien dice, oye, si ya a lo mejor algunos ocupan el celular y ahora le llevas a la mascota, entonces pues va a haber falta de productividad. Pero hay otros que piensan diferente, que dicen, oye, pues si llevas a la mascota, esa persona va a estar mejor, a lo mejor va a estar menos ansiosa, derivado del encierro que hemos pasado en años pasados, y entonces se abre una controversia interesante. Tal vez más adelante buscaremos un especialista que nos pueda hablar de cómo el tener a la mascota en el trabajo puede o no ayudar a un colaborador. Entonces, pues estas serían dos noticias flashes así que hay, y pues agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy, y pues estaremos el próximo viernes aquí con un tema de finanzas personales. Así que los esperamos. Hasta luego. Gracias, Marta. Gracias a ti. Cuídate mucho. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.